Listo. Ya, ya. Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar hablando de medicina preventiva. Saludo para todos. Espero que se encuentren en la disposición hoy de estar pendientes para que aprendan todo sobre ergonomía en el puesto de trabajo. La foto no la veo. Entonces, vamos a explicar qué es ergonomía. La ergonomía estudia las posturas más apropiadas para realizar cualquier tipo de tarea que nosotros estemos ya sea en nuestro trabajo o en nuestro hogar. Tiene que ver con el manejo de cargas, tiene que ver con las posturas de nuestro cuerpo entero, las posturas de nuestra parte cervical, las posturas de nuestra columna vertebral, perdón, y todos los movimientos que hacemos con nuestros ojos, con nuestro cuello, con nuestros miembros superiores, con nuestro tronco, con nuestra columna vertebral y con nuestros miembros inferiores también. Es decir, entre más ergonomía mantengamos, más confort en nuestro puesto de trabajo y más prevención de las enfermedades musculoesqueléticas. La mayoría de las empresas, sobre todo administrativas, el mayor riesgo es el riesgo biomecánico. Para evitar esto, la ergonomía es un punto clave para prevenir todo este factor de riesgos en nuestro trabajo, los cuales están asociados a muchas enfermedades de tipo osteomuscular. Enfermedades tales las más frecuentes, síndrome del túnel del carpo, que como ustedes ya saben es una comprensión del nervio mediano, epicondilitis, que son enfermedades a nivel de los tendones del codo, para que ustedes me entiendan, síndrome del manguito rotador, que es a nivel de los hombros, problemas de hernias discales a través de toda la columna vertebral, como es cuello, columna dorsal, columna lumbar, columna sacra. Se pueden presentar desgastes de discos, lo que son hernias discales, ya cuando se complican la enfermedad y se puede llegar a un término de radiculopatía, que es cuando hay una ya compresión de los nervios que atraviesan nuestra columna vertebral. Vamos a hablar sobre la postura. La postura es muy importante, hablando pues de la postura tanto pedante, o sea, de pie, como sedante en el computador, o la postura frente a una máquina o un equipo que el trabajador esté manipulando. La postura debe ser lo más cómoda posible, debe cumplir unos ángulos de desplazamiento, unos ángulos de flexión, unos ángulos de extensión, unos ángulos de rotación. Ahorita les muestro una diapositiva, la voy a buscar, donde nos muestra una postura en las personas que trabajan sentadas frente al video terminal, frente al computador, las 8 horas del día. O en algunos sitios, pues más tiempo. Hay personas que trabajan bastante horas al día frente al computador, que son posturas prolongadas, las cuales producen
bastantes lesiones y patologías que ahorita se las nombro. Vamos a empezar entonces por esta postura. ¿Cómo tiene que ser? Como la ven acá en la diapositiva. La postura frente al computador debe tener la misma altura visual como lo ven en la diapositiva, los ojos con donde empieza la pantalla superior del computador o el borde superior del monitor. Debe tener la misma altura porque si no, pues estaría la persona muy agachada con mayor flexión del cuerpo o no estaría sentada correctamente con la espalda en la silla, que también es muy importante que se mantenga esta postura de la espalda en la silla. La cabeza, el cuello deben permanecer lo más rectos posible, lo mismo que la espalda, lo más recta posible con apoyo completo sobre la silla. Debe haber unos ángulos a nivel de miembros superiores, que son el antebrazo, debe estar encima del escritorio, no debe estar así colgando, no puede estar por debajo del escritorio, debe ser una superficie plana en la cual el antebrazo esté encima del escritorio. Lo mismo el manejo del ratón o del mouse. El mouse, voy a mostrarles, el mouse tiene que ir la muñeca de manera directa y recta. No puede estar así, no puede estar así, porque esto ya es unos ángulos en los cuales la muñeca sufre, los tendones se estiran y empiezan a producir enfermedades tendinosas. Lo mismo, los codos deben estar, como lo muestra en la diapositiva, pegados al tronco, no puede estar el codo así, no puede estar por debajo ni por encima del mouse. Hay que tener en cuenta en el escritorio que debe haber un espacio para mover el mouse que sea cómodo, que no tropiece con ningún objeto. El teclado también debe estar a la altura de la mesa. Si es un portátil, existen pues portátiles en los cuales se puede poner directamente el teclado a nivel de los ojos de nosotros y se puede también conectar si es necesario a un teclado extra para que no vayan a sufrir las muñecas y los dedos. Es importante siempre los monitores de frente, no podemos tener un monitor de forma oblicua o, o de forma esquineros porque vamos a presentar problema con codos, con espalda y con tronco. La postura de los miembros inferiores también es importante. Las piernas y muslos deben estar a 90 grados sobre el piso. Los pies tienen que estar pegados sobre el piso. Si es una persona que digamos de estatura baja, es importante también que use un reposapiés y tiene que ir también de frente debajo de la mesa para que pueda apoyar sus pies. Los muslos de las piernas deben estar relajados, deben estar con un ángulo también de 90 grados para que los miembros inferiores no hagan zonas de presión, porque esto también es importante. La silla debe ser tal como la ven acá, una silla con rodachines
una silla que pueda rotar en el caso de que uno tenga que levantarse. La silla debe estar estática y solamente debe rotar, así como lo estoy haciendo yo en este momento. Bueno, esto es importante con la ergonomía en los sitios donde tienen que permanecer varias personas estáticas y en una sola postura. Bueno, vamos a seguir con nuestras diapositivas hablando ahora de otros tipos de trabajo. Como ven esta diapositiva, esto es permitido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cuello está derecho, la espalda está derecha, las piernas están a 90 grados, los dos pies están sobre el piso, los codos, el antebrazo está reposando sobre la superficie de la mesa. Esto es incorrecto porque el cuello está con flexión, las manos están también, como les explicaba ahorita, no están derechas las muñecas, los pies no están los dos sobre el piso y los ángulos de los miembros inferiores no cumplen la postura adecuada, que son 90 grados. Hablando de la columna cervical, la posición de flexión de 30 grados toma 300 minutos para producir síntomas de dolor agudo. Con una lesión de 60 grados toma 120 minutos para producir los mismos síntomas. Estos ya son estudios que están comprobados y por eso se diseñaron estos puestos de trabajo ergonómico. La extensión con el brazo levantado se relaciona con dolor y adormecimiento de cuello y hombro. El dolor de los músculos de los hombros disminuye el movimiento del cuerpo, es decir, todos los tendones de nuestro cuerpo están conectados. Si tú tienes una lesión, por decir algo, en el nervio mediano, eso mismo puede producir dolor en el cuello y puede producir dolor en el hombro. Por eso pues existen los exámenes pertinentes, que son los que les mandamos al trabajador para ayudarnos a hacer el diagnóstico de lo que la lesión osteomuscular que ellos tienen, ¿verdad? Por decir, en la parte de la muñeca, ya se ha comprobado que una postura de 20 grados nomás permanente ya aumenta el dolor y va produciendo daños a nivel de muñeca, de los tendones de la muñeca. La postura agachado se asocia con un aumento del riesgo de las lesiones. Generalmente se considera de una articulación que se desvía en la postura neutral, produce también lesiones. Es decir, ya hablando pues de las personas que trabajan, por decir, levantando cargas. Es importantísimo, les voy a buscar acá una diapositiva, la forma como la persona tiene que levantar la carga. No es agachando la columna vertebral, como lo está haciendo acá este señor en esta diapositiva. Ya está produciendo un daño de esta parte de la columna. Siempre que los trabajadores se agachen, hay que enseñarles, darles talleres de que tienen que hacerlo con las rodillas y no con la columna vertebral, porque es frecuente que se produzcan muchas lesiones de la columna. Por decir, en las personas que manejan máquinas, ya saben, hay máquinas altas, hay máquinas que la persona tiene que agacharse. Entonces, generalmente hasta eso hay que tener en cuenta de un perfil de un trabajador. Usted no va a poner a Pepito Pérez, que mide
1,55 a manejar una máquina que mide 1,70, porque ya de entradita sabe uno que va a tener complicaciones, primero pues para manejar la máquina y segundo ya las consecuencias de patologías a nivel de columna que puedan presentar. Esta sería la postura correcta de un equipo de esta altura, por decir que manipule, como bueno, hay varias empresas donde manejan plástico, donde manejan equipos que son de esta altura. El cuerpo debe permanecer vertical, debe hacer fuerza en su miembro dominante, en este caso miembro inferior derecho. La fuerza también la debe hacer más en el miembro dominante porque pues es donde más la puede hacer y tiene que tener el espacio y permitir la soltura muscular, la relajación muscular para que no se produzcan espasmos, contracturas en los músculos a todo nivel. Por ejemplo, los montocarguistas, que son los que manejan montacargas. Ellos también se les debe concordar la máquina con la estatura del cuerpo y como manejan tanto miembros superiores como miembros inferiores, deben ser posturas muy adecuadas para que no produzcan lesiones a nivel de los músculos. Y así con todas las causas. Vamos a hablar más de los movimientos repetitivos que tienen que ver con los videoterminales. El movimiento repetitivo con la muñeca encorvada, es decir, por ejemplo, los mouse, por ejemplo, las personas que utilizan máquinas con movimientos repetitivos, como son máquinas de coser, operarios de máquinas de textiles, operarios de máquinas de manufactura, donde también hay, además de la muñeca encorvada, hay instrumentos que vibran. Esto está muy relacionado con la tendosinovitis, que es una inflamación de los tendones y de las vainas de los tendones y producen dolor y mucha dificultad para utilizar la mano. Estos movimientos repetitivos pueden provocar un aumento repentino de la carga en el trabajo y o la implantación de nuevos procedimientos del trabajo. Los síntomas, como ya les decía, pues ante todo son el dolor, en otros casos presentan eh, enrojecimiento también de los sitios. Ya hay veces ustedes ven inflamación de los pulpejos de los dedos, se inflaman y se ponen rojitos. Para el examen clínico que hacemos para esto, por eso hay varias pruebas para diagnosticar clínicamente primero los síntomas y los signos. Síntomas es lo que siente el trabajador, signos lo que nosotros miramos, porque también hay personas que en los exámenes médicos son muy simuladores. Uno los toca y ya meten el grito, pero si uno les dice, oiga, hágame un favor y me alcanza el celular, cójalo porque se le va a caer el celular, ahí no les duele, el celular lo cogen y sin ningún problema. Eso ya depende de la perspicacia de cada profesional para darse cuenta si es un paciente que simula o si en realidad sí tiene el dolor. Pero hay otros signos que se pueden mirar durante el examen físico, como por ejemplo el signo de panel, el signo de Tinel. Voy a tratar pues de explicarle aquí con mis manos. Ustedes ven al paciente en esta postura, le ponen
le aprietan su muñeca, le dan golpes de percusión, ya sea con un martillo de reflejos o con los dedos. En este momento es cuando el paciente inclina o extiende o mueve la muñeca. ¿Por qué? Porque si hay un dolor. También mirando esta postura, se inflaman los dedos, cambian de color al hacer estos signos de Tinel y Panel. Igual estos signos también se pueden hacer a nivel de codo, apretando o percutiendo el codo. Generalmente cuando le dan un golpe en el codo y uno tiene una inflamación, inmediatamente suelta el brazo, no puede mantener los músculos. Igual se hace con hombro doloroso. Por ejemplo, usted o bueno, el médico, que es el que hace los exámenes de salud ocupacional, le pide al paciente, voy a mostrarles que se toque la escápula contraria, no así con el dorso de la mano, sino con la palma de la mano. Esto, por ejemplo, no lo puede hacer una persona que esté sufriendo del manguito rotador. Y simplemente cuando les dicen ustedes alcen los brazos por encima del hombro, las personas que tienen una lesión de hombro, de músculo supraespinoso, más que todo, aunque hay muchos músculos que hacen parte del complejo del manguito rotador, no lo pueden subir más de esta altura. En ese caso, pues ya es un signo patológico que debe enviar al paciente inmediatamente a hacer, empezar por una ecografía de hombro y un examen ya que dibuja casi todos los musculitos del hombro, que se llama resonancia magnética. En caso de sospecha del túnel del carpo, el examen que van a pedir es una electromiografía, en la cual consiste en medir la conducción de los nervios que existen en los brazos y los antebrazos a través de un equipo, a través de unas agujitas que le colocan al paciente y hacen los fisiatras, que es el especialista que hace este examen, van midiendo la conducción nerviosa de cada uno de los nervios. Entonces clasifican el síndrome de túnel del carpo leve, pues cuando está comenzando, mediano, cuando está avanzando y severo, cuando hay una compresión ya severa del nervio mediano. Eso es muy frecuente en cuanto a las lesiones osteomusculares. Otra cosa que se debe tener en cuenta son los síntomas y los problemas visuales que se presentan frente al computador. Generalmente esto disminuye una gran eh, producción en las empresas porque las personas no ven bien, se les irritan los ojos, no se pueden concentrar. Por eso, además de las pausas activas osteomusculares, la persona tiene que hacer pausas activas visuales. Las pausas activas visuales consisten en, les voy a hacer una pequeña demostración. Primero que todo, pues uno está mirando el computador, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer? Voltear, si hay una ventana, mirar a través de la ventana, a lo lejos, un punto lejos que encuentre y tratar de fijar la mirada hacia ese punto. Parpadear primero, apretar, después, segundo, tercero, cerrar los ojos y empezar a hacer movimientos rotativos con los ojos. Eso lo hace de un lado, vuelve y mira al frente a su computador, vuelva y mire para el otro lado, busca un dibujito, algo que pueda mirar fijamente en la pared y hace la misma pausa visual.
Eso es importante porque hay veces se hacen las pausas activas a nivel osteomuscular, pero se les olvida hacer las pausas a nivel de ojos. Es importante quitarse las gafas, descansar un ratico, apretar los ojos y hacer movimientos gesticulados de la cara, lo que es I, U, mirar así, mirar para abajo, mirar para todas partes, cerrar los ojos y tomarse pues los 2, 3 minuticos de descanso ocular también, volverse a colocar sus gafas y seguir trabajando. Las enfermedades visuales son muchísimas, empezando por los defectos de refracción, que ya son pues las personas que tenemos adaptadas las gafas, que tenemos astigmatismo o miopía. Otras personas sufren de otras enfermedades que son la hipermetropía. Hay otros defectos de refracción también que son menos comunes, entonces para eso, pues en realidad por eso a una persona que va a trabajar frente al computador le tienen que hacer una optometría en su examen de ingreso, así como una persona que trabaja en un call center, que va a entrar a trabajar ya sea primera vez o repetidamente, le tienen que hacer obligatoriamente una audiometría, porque esas son personas que permanecen pues con su diadema y permanecen con su ruido constantemente. Son personas que trabajan en call center, entonces obviamente no podemos permitir que una persona que trabaja en call center pues vaya a tener un problema de disminución de audición porque pues lo que estamos haciendo es agravando su problema. De eso se trata la medicina preventiva, de no agravar la patología del trabajador. Por eso dicen, no, es que yo fui como tengo un problema en la columna, no me aceptaron para el cargo de auxiliar de rampa, por decir algo. Pues obviamente que no lo van a aceptar, porque si tiene un problema en la columna y tiene una hernia de disco lumbar y vas a seguir alzando cargas que son mayores de 15, 20 kilos, se va a agravar la columna. Entonces queda con una restricción en el certificado que se expide de prueba de aptitud. Es decir, que siempre que los profesionales ingenieros les llegue restricción en un certificado de aptitud, quiere decir que la enfermedad que tiene el trabajador se va a agravar con ese perfil del cargo. Por lo tanto, pues se le recomienda aplicar a otro perfil del cargo. Por eso es importante escoger muy bien los proveedores que hacen los exámenes de salud ocupacional, porque en realidad esto se ha vuelto un mercado persa, una competencia, hay veces ilegal, ya sea por falta de información de las personas, los coordinadores de salud ocupacional que trabajan en las empresas, porque las IPS de salud ocupacional les ofrecen cosas, les ofrecen precios muy bajos, entonces esto se torna como en una competencia ilegal en el mercado, hasta que se pueden meter en la empresa en un problema que les va a costar mucho dinero por una demanda que hagan o por otros factores, van a tener problemas con el trabajador. Entonces, por decir algo, si van a recibir una persona alzar cargas que ya tiene una cirugía anterior de columna vertebral, pues hombre, piénsenlo bien si lo reciben, porque si este señor en uno de esos momentos eh, alza una carga y le daña su cirugía anterior de columna, esto es un accidente de trabajo, porque lo
pueden reportarlo, deben reportar como accidente de trabajo, pero entonces ya está involucrada la empresa con un problema legal que se gana la empresa. Entonces, he ahí la importancia, o sea, súper importancia de conseguir un buen proveedor para que le haga sus exámenes de salud ocupacional, que se tomen el tiempo necesario, que por la Asociación actualmente de Salud Ocupacional por menos está en media hora. Y uno ve, o uno mismo le ha pasado que va a una IPS a hacerse un examen y lo sacan en 5 minutos, o sea, como dicen, ni lo miran. Entonces, eso es un problema bastante delicado y pues desgraciadamente está sucediendo todos los días. Por eso a los médicos, perdón, las empresas están optando por conseguir también médico laboral dentro de la empresa para hacer un segundo filtro donde digan, mire, este señor dice que debe hacer pausas activas cada 2 horas. Hombre, ¿por qué? Entonces pasa a un segundo filtro con el médico laboral que trabaje en la empresa, pues lo cual pues me parece una buena táctica porque es bueno pues no tener un solo concepto, sino tener dos conceptos. Igual los médicos no somos adivinos, se puede uno equivocar, se le pueden pasar cosas y generalmente los trabajadores omiten mucha información en un examen de ingreso porque pues necesitan trabajar, necesitan su trabajo. Al omitir esa información, pues están también omitiéndole la información al médico para que él no pueda diagnosticar las cosas de manera clínica. Por eso es importante también como tener esa libertad de los médicos de decir, oigan, yo tengo una duda, pidámosle una radiografía y no nos arriesguemos a que este señor empiece a trabajar. Entonces eso es importante. Lo mismo cuando hay incapacidades médicas mayores a 15 días. En estos casos generalmente lo pasan por un examen a la IPS proveedora, un examen posincapacidad o al médico laboral que trabaja en cierta empresa. Este examen posincapacidad es para eso. Si él sufrió un accidente de trabajo, se seccionó, por decir algo, los tendones de su mano derecha, que es su mano dominante, hay que mirar cómo queda la fuerza, cómo queda el movimiento de cada uno de los dedos de la mano. Es por decir ejemplo, un auxiliar de mantenimiento que se la pasa todo el día haciendo manejo de herramientas menores, movimientos de dedos con sobreesfuerzo de manos, sobreesfuerzo de dedos, fuerzas sostenidas. Pues hombre, es imposible que después de una cirugía de sección de tendones, pues vaya a quedar todo al 100%, ¿sí? Dependiendo la sección que tuvo, dependiendo el tendón, dependiendo el cirujano. Entonces tienen que hacer un examen minucioso a ver cómo le quedó la mano y cuánto tiempo se va a demorar en recuperarse. Una mano pues es un órgano que se demora bastante en una recuperación. Entonces, si vas a empezar a trabajar, vienen ciertas restricciones que se colocan en este certificado de aptitud sobre los movimientos que él tenga que hacer en la mano. Entonces dice no hacer movimientos sostenidos con fuerza mayores a 10 kilos, debe levantar los objetos de forma bimanual, debe alternar tareas, o sea, tener periodos de descanso. Y esto pues es lo que se llama el proceso de reincorporación, mientras la rehabilitación llega a su final. Al cuerpo siempre hay que preguntarle
si se quiere rehabilitar, porque todos somos muy particulares, todos tenemos los síntomas, la predisposición es muy diferente en cada persona. Así como hay personas que se rehabilitan en 3 meses, hay personas que se rehabilitan en un año, pero siempre hay que darle chance al cuerpo y al trabajador para que se rehabilite. Entonces las funciones cuando entran después de una incapacidad mayor o una incapacidad prolongada tienen que ser vigiladas cada mes, tanto por la empresa como por los médicos, tanto por los supervisores, a ver cómo se adaptan ellos a su puesto de trabajo, porque ahí pues hay personas pues que sí se reubican totalmente. Y hay personas que quedan en el mismo puesto del trabajo con cierto cambio de tareas. Entonces hay que tener esto muy en cuenta. Por decir algo, si es un analista de salud ocupacional, que él tiene que ir a la bodega, ponerse botas, ponerse sus EPPs, estar la mayoría de tiempo de pie, vigilar a los trabajadores, volver y subir a toda carrera porque se le quedó un papel y hay que hacer firmar al trabajador, desplazarse rápidamente para que la operación no se pare y la productividad pues de la empresa siga. Es un analista de salud ocupacional, por ejemplo, y esta persona estuvo incapacitada por 3 meses porque había sufrido un accidente de trabajo con fractura de los huesos metacarpianos del pie. Obviamente que él no va a estar al 100%. Entonces, ¿qué pasa? Puede reincorporarse en el mismo cargo que ser analista de salud ocupacional porque pues ellos también están en la oficina, están pasando informes, están en contacto con la ARL, están frente al computador contestando PQRs a los trabajadores, enviando información a la EPS, consiguiendo los papeles y requisitos que piden las EPS. Estas personas tienen precisamente cambio de tareas. Entonces ya le van a decir, listo, fulanito se va a reincorporar, pero entonces son 8 horas de trabajo, va a estar 6 horas en computador y 2 horas se va a desplazar y a hacer otras funciones. Sí le sirve, ¿verdad? Mientras que anteriormente él se la pasaba al contrario, el 20% en bodegas, el 80% en bodegas, el 20% frente a su computador. Entonces, todo esto es importante en la medicina preventiva para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Y así con miles de lesiones osteomusculares que se presentan a todo nivel. Por eso la importancia de la ergonomía, hay que hacer inducción a los trabajadores, lo cual es obligación de la empresa. Todo trabajador nuevo tiene que recibir una inducción, capacitación, tiene que estar entrenado, así venga de otras empresas, así tenga 20 años de experiencia en el cargo, les toca a los CISOs presentarle toda la inducción en su puesto de trabajo y se les hace nuevamente, bueno, listo, no se accidentaron, les fue muy bien, se hace una reinducción del puesto de trabajo dependiendo de la observación que se haga del trabajador. ¿Cómo evitar los riesgos ergonómicos? Para terminar, evitar estar de pie por mucho tiempo, tener sillas que sean cómodas, levantar cosas que no superen el peso del trabajador, tener la ropa adecuada para realizar todas las actividades. Estas patologías pues son bastante extensas. Vamos a ver si en otra charla
nos podemos extender entonces con este tema. Acá está una persona que está cosiendo, pero ya está muy cansada. Hay que tener en cuenta eso, el cansancio ocular, el cansancio muscular, respetar que los trabajadores también necesitan descanso. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco su tiempo, les agradezco su atención y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.